Hola a todas y todos, bienvenidos. Esto es Revista Catarsis, periodismo sin censura. Hoy les voy a hablar de una situación real de salud pública muy riesgosa que no solo involucra al Estado, sino también a toda la sociedad, en especial a la familia. Y lo he titulado Salud mental juvenil inofensiva pero muy letal. Pero antes, por favor, suscríbanse al canal, que es gratis. Si nuestro contenido es de su agrado, por favor denle me gusta, compartan con sus familiares y amigos, así nos apoyan y nos ayudan a crecer. Ahora sí, comenzamos. Mientras ustedes ven este contenido, decenas de jóvenes colombianos libran una batalla silenciosa que difícilmente aparecerá en un titular. No sangra, no destruye edificios, ni genera el impacto visual de otras tragedias, pero avanza con una velocidad alarmante. La Organización Mundial de la Salud advierte que 1 de cada 7 adolescentes entre los 10 y 19 años padece algún trastorno mental y que muchos de esos casos permanecen sin diagnóstico ni tratamiento oportuno. La amenaza existe, pero su mayor fortaleza sigue siendo el silencio. Colombia no es ajena a esta realidad. De acuerdo con la campaña de salud mental Sí Hablamos de UNICEF Colombia, basada en la información del Ministerio de Salud, el 44,7% de los niños, niñas y jóvenes del país presenta indicios de afectaciones en su salud mental. El dato debería estremecernos, pero parece haber sido normalizado. Nos acostumbramos a escuchar hablar de ansiedad, depresión o agotamiento emocional como si fueran consecuencias inevitables de crecer, cuando en realidad representan una de las mayores amenazas para el bienestar de una generación. Las cifras dejan de ser frías cuando se observan de cerca. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, Saludata, durante el 2025 la ciudad registró 7.712 intentos de suicidio, equivalentes a una tasa de 9,7 casos por cada 10.000 habitantes. Lo más preocupante es que 3.144 casos, es decir, el 40,77%, correspondieron a jóvenes, convirtiéndolos en el grupo poblacional más afectado. Claramente no estamos frente a hechos aislados, estamos frente a un fenómeno de salud pública que exige una respuesta colectiva. La situación adquiere un matiz aún más preocupante cuando se observa el territorio. En nuestra investigación identificamos que las localidades del sur de Bogotá, como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy y San Cristóbal, concentran una parte importante de los reportes de conducta suicida y de atención en salud mental. Estas localidades comparten características que son unos desafíos como pobreza, desigualdad, violencia, dificultades de acceso a servicios especializados y barreras para la atención temprana. Factores que la evidencia científica reconoce como determinantes sociales que incrementan el riesgo de afectaciones emocionales. Sin embargo, reducir esta crisis a un problema de recursos económicos sería un error. La salud mental juvenil también se deteriora cuando desaparecen los espacios de diálogo. La presión académica, la incertidumbre laboral, la violencia digital, el ciberacoso y la necesidad permanente de cumplir expectativas sociales encuentran un terreno fértil cuando un adolescente siente que no tiene con quién hablar. El silencio rara vez aparece de un día para otro. Suele construirse lentamente dentro de hogares donde las conversaciones profundas fueron reemplazadas por rutinas y pantallas. Diversas investigaciones coinciden en que la comunicación familiar constituye uno de los principales factores protectores frente a los problemas de salud mental. No significa que una buena relación entre padres e hijos elimine la ansiedad o la depresión, pero sí aumenta la probabilidad de detectar cambios de comportamiento, buscar ayuda profesional a tiempo y fortalecer las redes de apoyo. En otras palabras, una conversación franca, tranquila y en la disposición para escuchar sin juzgar en el entorno familiar puede convertirse en la primera intervención antes de que una crisis evolucione hacia consecuencias mucho más graves. El mayor error de nuestra sociedad ha sido creer que la salud mental es un asunto exclusivo de psicólogos y psiquiatras.
Cuando una familia deja de comunicarse, el aislamiento encuentra el escenario perfecto para crecer. Y cuando ese aislamiento se prolonga, las estadísticas dejan de ser números para convertirse en nombres, historias y proyectos de vida que pudieron haberse protegido si alguien hubiera preguntado simplemente ¿cómo te sientes? La salud mental juvenil no puede analizarse únicamente desde el consultorio de un psicólogo. El propio Observatorio de Salud de Bogotá, Saludata, advierte que en los eventos de conducta suicida no fatal registrados durante 2025, los factores de riesgo más frecuentes estuvieron relacionados con problemas y conflictos familiares, dificultades en la relación con los padres y problemas asociados a la crianza. Es decir, antes de que muchos jóvenes lleguen a un servicio de urgencias, las primeras señales ya estaban presentes dentro de sus hogares. Esa realidad obliga a replantear una idea equivocada que se ha instalado en nuestra sociedad. Creer que la comunicación familiar consiste únicamente en vivir bajo el mismo techo. La evidencia demuestra lo contrario. Padres e hijos pueden compartir la misma casa y aún así sentirse completamente desconocidos. El silencio, la indiferencia o la ausencia de espacios para expresar emociones terminan debilitando el principal factor protector con el que cuenta un adolescente, un núcleo familiar capaz de escuchar, orientar y acompañar. Las cifras de Bogotá muestran otro elemento que merece atención. Según Saludata, de los 7.712 intentos de suicidio registrados en 2025, el 63,92% correspondió a mujeres, 4.930 casos, y el 36,7% a hombres, 2.782 casos, lo que representa una razón aproximada de 2 mujeres por cada hombre en los eventos de intento suicida. Sin embargo, cuando se analiza el suicidio consumado ocurre lo contrario. Con base en datos preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal, el 74,43% de los 352 suicidios registrados en Bogotá durante 2025 correspondió a hombres. Estas diferencias demuestran que la prevención debe responder a realidades distintas según el contexto y el género. El panorama en el sur de la ciudad también merece una reflexión profunda. Saludata reporta que durante 2025 en Bogotá se encuentran entre las localidades con mayor número de intentos de suicidio: Kennedy con 971, Bosa con 764 y Ciudad Bolívar con 644 casos respectivamente. Estas cifras no autorizan a estigmatizar territorios. Por el contrario, evidencian la necesidad de concentrar mayores esfuerzos institucionales donde convergen vulnerabilidades sociales, económicas y familiares que aumentan el riesgo de afectaciones en la salud mental. Por eso resulta insuficiente atribuir la crisis exclusivamente a las redes sociales, al uso del celular o a los cambios propios de la adolescencia. Esos factores existen, pero conviven con otros mucho más complejos: pobreza, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, inseguridad, abandono escolar, desempleo juvenil y escasas oportunidades de desarrollo. Cuando varios de estos factores se acumulan y además el diálogo familiar desaparece, el riesgo de que un joven enfrente una crisis emocional aumenta de manera considerable. Consciente de esa realidad, el Ministerio de Salud puso en marcha durante 2026 la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de las Personas con Conducta Suicida, mediante la Resolución 347 de 2026, incorporando el denominado Código Dorado, una estrategia orientada a fortalecer la detección temprana, la atención inmediata y el seguimiento de personas en riesgo. La decisión reconoce que la prevención no puede comenzar cuando la crisis ya es irreversible, sino mucho antes, mediante la identificación oportuna de señales de alerta en la familia, la escuela y la comunidad. El mayor riesgo de esta crisis no es únicamente el aumento de los indicadores de ansiedad, depresión, ideación suicida o conducta suicida. El verdadero peligro es que la sociedad se acostumbre a ellos. Cada nuevo informe del Ministerio de Salud, de Medicina Legal, de Saludata o de la Organización Mundial de la Salud debería generar una discusión nacional sobre prevención.
pero con demasiada frecuencia las cifras se convierten en una noticia pasajera que desaparece tan rápido como llegó. Cuando normalizamos el sufrimiento emocional de nuestros jóvenes, comenzamos a perder la capacidad de reaccionar. Los medios de comunicación tampoco podemos ser simples narradores de tragedias. Informar sobre un suicidio cuando ya ocurrió aporta poco si antes no investigamos las causas estructurales que llevaron a esa situación. El periodismo tiene la responsabilidad de abrir conversaciones responsables sobre salud mental, explicar el contexto de las cifras, combatir el estigma y visibilizar las rutas de atención y los factores protectores. Hablar de prevención no disminuye el impacto de una noticia, por el contrario, puede convertirse en una herramienta para proteger vidas. La investigación que dio origen a esta reflexión permitió identificar un elemento común detrás de muchas historias y de buena parte de la evidencia científica consultada: la comunicación familiar. Escuchar sin juzgar, compartir tiempo de calidad, reconocer cambios de comportamiento y mantener un diálogo permanente no sustituyen la atención psicológica o psiquiátrica cuando ésta es necesaria, pero sí representa uno de los factores protectores más importantes para detectar el sufrimiento emocional antes de que una crisis avance. La prevención comienza en casa. Colombia no enfrenta únicamente una crisis de salud mental juvenil, enfrenta una epidemia silenciosa que se alimenta del estigma, la desigualdad, el aislamiento y la ruptura de la comunicación familiar, es decir, con las mayores condiciones de vulnerabilidad social, como se evidencia en varias localidades del sur de Bogotá. Para terminar, si este contenido logra que una madre, un padre, un hermano, un docente o un amigo decidan hoy iniciar una conversación que habían postergado, entonces habrá cumplido su propósito, porque las grandes transformaciones sociales no siempre comienzan con una reforma o una inversión millonaria. A veces empiezan con una familia que vuelve a mirarse a los ojos y decide escucharse de verdad. Recuerden, somos Revista Catarsis, periodismo sin censura. Soy el Javi Bonilla, nos vemos en otro momento. Muchas gracias, chao.